Pasamos ya a la siguiente ponencia porque se nos está echando ya el batata encima. Muchas gracias. A continuación, la doctora Lucía Martín Biota nos expondrá la última ponencia de esta primera sesión. La doctora Martín Biota es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es especialista en pediatría y sus áreas específicas vía 1000 en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tiene el diploma de estudios avanzados de reconocimiento de suficiencia investigadora en el área de la pediatría. Tiene una formación como neuropediatra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, ejerciendo como adjunto de pediatría en las consultas externas de neurología pediátrica y de seguimiento de riesgos neurológicos de este mismo Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Es miembro de la Asociación Española de Pediatría, también es miembro de nuestra Sociedad Canaria de Pediatría y está participando en el grupo de trabajo de neuropediatría de nuestra sociedad, y también es miembro de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Por lo tanto, es reconocido su trabajo en este campo. Decir también que me une a su familia lazos de vecindad y de amistad, por lo que celebro su presencia esta tarde en la mesa, puesto que habemos seguro que en su genes circula una buena práctica clínica heredada de sus abuelos y de su madre, que sin duda se suman a su ejercicio diario y a su esfuerzo personal. Les dejo con la doctora Lucía Martín Biota con la ponencia de TDAH como problema neurológico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar esta tarde del TDAH visto como un problema neurológico. Y para ello quiero empezar con un caso clínico, que es un niño que tiene 9 años, se llama Daniel, que un poquito todo lo que voy a hablar de él seguro que les suena. La convivencia en casa es muy difícil, es un niño que pasa constantemente de una actividad a otra, excepto cuando juega con la consola. Parece imposible que permanezca sentado correctamente, su ropa parece tirada en cualquier lugar, nunca encuentra sus cosas, no sabe dónde las deja. En más de una ocasión ha regresado a casa sin la chaqueta o sin la mochila, y casi todos los días se generan problemas en casa por la tarea. No tanto porque no quiera hacerla, sino porque tarda mucho en terminarlo por constantes interrupciones. La mamá, muy a su pesar, suele acabar ayudándolo, pues Daniel es incapaz de trabajar sola. En clase es un niño inquieto, juega y se mueve sin cesar. Habla cuando no debe y tiende a interrumpir con payasadas. No suele respetar el orden de las intervenciones. Tiene enormes dificultades para mantenerse sentado durante el horario escolar, por lo que el profesor está continuamente llamándole la atención. Le cuesta concentrarse, pide aclaraciones continuamente y no es capaz de pensar ni de reflexionar para encontrar las soluciones a sus problemas. Daniel tiene muchos amigos, pero frecuentemente se ve envuelto en conflictos. La relación con los profesores es buena y cuando le llaman la atención por hablar en clase o no estar quieto, responde de inmediato, pero en poco tiempo se olvida de la advertencia. No es raro que se quede castigado sin salir al patio y que sea expulsado de la clase. En general planifica mal sus tareas, se olvida de hacerlo o las deja a medias. Aunque Daniel es un niño alegre y divertido, no es raro verle triste en algunos momentos, y con frecuencia se repite a sí mismo que debe ser tonto. También ha dicho alguna vez, no sé lo que le pasa a mi cerebro. Bueno, esto es un caso clínico sacado de un libro muy interesante que es Trastornos del Neurodesarrollo, de 2 neuropediatras, que es José Artiga Pañarés y Juan Narbona. Y como yo quería introducir la charla,
sabiendo que el TDAH hace referencia a personas que son inatentas, despistadas, impulsivas, inconstantes, en general poco eficientes en las tareas que requieren capacidades organizativas y poco eficientes en las demandas generadas en el colegio, en la vida laboral y en la vida social. Es un trastorno neurobiológico que todos sabemos que se inicia en la infancia, que se caracteriza por un nivel de atención, actividad e impulsividad inapropiados para la edad, lo que va a generar dificultades para regular el comportamiento y ajustarse a las normas, y problemas de adaptación en su entorno familiar, escolar y en las relaciones con sus iguales. En general, estos niños van a rendir por debajo de sus capacidades y pueden tener asociados trastornos emocionales y del comportamiento. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes, afectando hasta el 8% de los niños en edad escolar. Hay una prevalencia mayor en niños, con una relación niño-niña de 3 a 1, pero se cree que más bien esta diferencia de prevalencia con respecto a los niños es porque es menos identificado en las niñas, puesto que en ellas generan menos problemas de conducta y menos distrés familiar. En cuanto a la teoría, el TDAH en la mayoría de los casos está vinculado a características genéticas y a su vez modulado por factores ambientales, pero también se conocen factores causales específicos, como pueden ser los tóxicos, las lesiones o los síndromes genéticos. En general, cualquier lesión extensa del sistema nervioso central puede cursar, junto con otras manifestaciones específicas, con TDAH. Por lo que es importante tenerlo en cuenta, porque puede marcar el pronóstico, un tratamiento e incluso un consejo genético. En cuanto a las enfermedades o trastornos que cabe destacar que pueden producir sintomatología TDAH, tenemos la parálisis cerebral infantil, las secuelas de infecciones del sistema nervioso central, como pueden ser encefalitis, meningitis, los traumatismos craneoencefálicos, la hidrocefalia, la epilepsia, los síndromes genéticos que cursan con retraso mental, y también hay que tener en cuenta efectos secundarios de algunos fármacos. Estas enfermedades, en ciertos casos, pueden además potenciar los factores genéticos del TDAH, por lo que si existe sospecha, pues debemos descartarla. En cuanto a los factores prenatales, las malformaciones cerebrales, los accidentes vasculares, también han sido implicadas en las infecciones, sobre todo las infecciones virales en el primer trimestre de gestación, como factor predisponente de TDAH. Las irradiaciones, los problemas en la placenta y el consumo de fármacos o de sustancias tóxicas. Es bien conocido, por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal. En general, cualquier acontecimiento perinatal que curse con encefalopatía hipóxico-isquémica, con hemorragias, con hipoglucemia, con accidentes vasculares, con convulsiones, con sepsis, meningitis, podría ser causa de TDAH. Lo que pasa es que el TDAH en estos casos va a formar parte de un cuadro neurológico más amplio, no va a ser solo el TDAH, sino que vamos a descubrir, por ejemplo, que tiene un retraso mental, que puede tener un déficit motor, una parálisis cerebral o tener otros síntomas, ¿vale? Y lo mismo en cuanto a la relación del TDAH con los traumatismos craneoencefálicos graves y con las epilepsias. Y debemos tener en cuenta que algunos fármacos antiepilépticos también pueden causar problemas atencionales o de hiperactividad, sobre todo el fenobarbital y la benzodiazepina. Hay que tener en cuenta también las enfermedades neurocutáneas como la neurofibromatosis o la fibrosis tuberosa, que podemos sospecharla al ver las lesiones características en el primer caso. Perdón.
Entonces, enfermedades neurocutáneas que pueden cursar con sintomatología TDAH y que son fácilmente sospechables son la neurofibromatosis, que en este caso aparecen lesiones café con leche, ¿vale? Y la esclerosis tuberosa, que las lesiones son hipopigmentadas, como esta, ¿vale? También algunos trastornos genéticos sindrómicos incluyen en su fenotipo conductual sintomatología TDAH. Es casi vamos, en todos los casos del X frágil asocia síntomas TDAH, también en el síndrome iberocardiofacial, que aparte de la carita peculiar que tiene, asocia malformaciones del paladar y del corazón. Y el síndrome de Williams, que también, aparte del fenotipo de su carita, también tienen otras alteraciones a nivel cardíaco, pueden tener hipocalcemia y pueden tener otras cositas. En cuanto a los factores nutricionales, se ha implicado la deficiencia de hierro, se ha hablado también de la deficiencia de zinc y de la implicación de los ácidos omega 3. En cuanto a la deficiencia de hierro, en TDAH en concreto no se ha visto que sea causa de TDAH, pero sí que algunos autores lo recomiendan administrarlo como factor coadyuvante del tratamiento. En cuanto a la deficiencia de zinc, ha sido descrita en países con deficiencia endémica como es Turquía o Irán, y en esos casos al suplementar zinc pues se han visto mejoría de la sintomatología TDAH. Y en cuanto a los ácidos omega 3, pues hay datos favorables tras su administración de los síntomas de TDAH y inhabilidad lectora. Las enfermedades neurodegenerativas también pueden tener el TDAH como marcador inicial. Son, por ejemplo, la fenilcetonuria, la adrenoleucodistrofia, la leucodistrofia metacromática. Todas estas, aparte de la sintomatología del TDAH, se suelen acompañar de retraso mental y de otros signos neurológicos más graves, ¿vale? Pero debemos pensar en ellas si tienen antecedentes familiares, si hay consanguinidad en los padres, si es un inicio acentuado de los síntomas, por ejemplo, un cambio brusco de carácter en un niño sano y normal, o si tiene un carácter progresivo, lo que nos hablaría un poco de un trastorno neurodegenerativo. Los problemas del sueño. Prácticamente todos los padres de niños con TDAH nos comentan que los niños tienen dificultades para conciliar el sueño, tienen sonambulismo o tienen un sueño irregular e inquieto o duermen poco durante la noche y tienen somnolencia diurna. Ya hay evidencia de que una mala calidad del sueño influye negativamente en la conducta, en la regulación del estado de ánimo y en las funciones neurocognitivas, y por ello los problemas del sueño generan un papel importante en el TDAH. Algunas los podemos atribuir al efecto de tratamiento con los estimulantes, pero otros ya están previamente manifiestos, ¿vale? Antes de tratar. Se han hecho muchos estudios en niños con TDAH y se ha visto que los problemas respiratorios son un factor agravante. Hasta el 33% de los niños con TDAH roncan y son factores de riesgo la hipertrofia amigdalar y adenoidea, la obesidad y las enfermedades respiratorias crónicas. También se ha visto relación con el síndrome de las piernas inquietas. Hasta el 44% de los niños con TDAH tienen algún síntoma de piernas inquietas. Por lo que es importante detectarlas y abordarlas terapéuticamente si se contempla la posibilidad de que estén agravando la sintomatología del TDAH. En cuanto a la comorbilidad, como ya decía antes, el TDAH como trastorno único es atípico y bueno, se puede decir que la comorbilidad es la norma. Las más comunes son el trastorno negativista desafiante y el trastorno del desarrollo de la coordinación. Y saber que cuando atendemos a un niño con TDAH, si el diagnóstico queda limitado al TDAH, probablemente se lo estén pasando por alto otros muchos problemas. El trastorno, por ejemplo, de Gris de la Tourette, que es un trastorno que se manifiesta por tics motores y por tics vocales, en el 40% de los casos asocia síntomas de TDAH. Y también en el trastorno de la Tourette hay trastorno obsesivo compulsivo y hay también trastornos de ansiedad. El trastorno generalizado del desarrollo muchas veces es difícil de diferenciarlo de un trastorno por déficit de atención. Sobre todo los trastornos generalizados del desarrollo
menos grave, ¿vale? Puesto que se ve que hay síntomas de TDAH que se pueden aproximar al autismo, como son pues, las estereotipias motoras, la preocupación por ciertos temas o partes de objetos, los problemas pragmáticos del lenguaje, alteraciones en la pronunciación, el nivel de reciprocidad bajo, la comunicación no verbal pobre, problemas de interacción social, contacto visual pobre y sensación de estar en su mundo. Estos son síntomas que pueden tener los niños con TDAH y que nos pueden hacer pensar que sea un TDAH, ¿vale? Y otros trastornos, pues los trastornos del lenguaje, del aprendizaje, del desarrollo de la coordinación, el trastorno negativista desafiante, el trastorno de la conducta, el trastorno de ansiedad y la depresión y otros trastornos afectivos. Ahora no vamos a entrar en eso porque hay personas que se van a dedicar a esto en otras charlas más adelante. Y el diagnóstico se va a fundamentar en tres pilares, lo que es el diagnóstico del TDAH en sí, el diagnóstico de la comorbilidad y el diagnóstico etiológico. En cuanto al diagnóstico del TDAH en sí, es esencialmente clínico y se va a basar en un interrogatorio directo con los padres del niño, con escalas como el CIE-10, que es el que por ejemplo utilizamos nosotros en la consulta de neuropediatría. También vamos a obtener información de la escuela a través de escalas, por ejemplo la escala de Conners, que se la pasamos al profesorado y que nos va a ayudar a ver que la sintomatología no solo se presenta en casa o no solo es objetivada por los padres, sino también en otro ambiente y por otros profesionales. Y por supuesto vamos a revisar los antecedentes familiares, personales, y vamos a hacer una exploración física y psicopatológica. En cuanto al diagnóstico de la comorbilidad, pues es fundamental también la historia clínica y vamos a indagar sobre cada uno de los posibles, preguntando sobre la habilidad lectora y posibles dificultades en el aprendizaje de la lectura, dificultades para las matemáticas, revisar si hay síntomas de ansiedad como miedos, preocupaciones, somatizaciones y conciliación del sueño. Vamos a valorar el estado de ánimo, si hay síntomas depresivos, cambios de humor, euforia injustificada o crisis de rabia intensa. Vamos a ver si hay presencia actual o pasada de tics y síntomas obsesivos. Analizar problemas de conducta, si existen claras tendencias negativistas o desafiantes. Valorar problemas de transgresión social de normas, la habilidad para la relación social e interacción con iguales y la capacidad de empatía y también la facilidad de expresión. La sospecha de un trastorno asociado va a obligar a profundizar sobre este y la entrevista va a ir dirigida a las manifestaciones propias, utilizando pruebas psicométricas si sospechamos que existe un trastorno del aprendizaje o del lenguaje. En cuanto al diagnóstico etiológico, ya vimos antes que la causa es multifactorial, con un papel muy importante de los genes y la interacción genético-ambiental. En pocas ocasiones vamos a detectar una causa específica, pero para ello es necesaria una anamnesis orientada a enfermedades neurológicas y una exploración neurológica. La valoración pediátrica en general vamos a considerar enfermedades crónicas sistémicas que puedan cursar con sintomatología disatencional, como puede ser la anemia ferropénica, los síndromes malabsortivos o problemas de tiroides. Y no olvidar, como decíamos antes, la posible causalidad por algún fármaco. Muchos niños en edad escolar utilizan broncodilatadores que pueden dar síntomas de hiperactividad sobre todo, y también lo que decíamos antes de los fármacos antiepilépticos. El examen neurológico es imprescindible, pues por lo que decíamos antes, que muchos de los síntomas de TDAH pueden formar parte de patologías del sistema nervioso central, y me gustaría que quedara claro que no se recomienda, no hace falta ninguna prueba diagnóstica de laboratorio, ni electrofisiológica, ni de imagen, ¿vale?, para diagnosticar el TDAH, salvo que durante la anamnesis o durante la exploración veamos algo que nos haga sospechar una etiología asociada, ¿vale? ¿Cuál es el valor del electro en el TDAH? Pues en nuestro caso, en neuropediatría, nosotros únicamente lo pedimos para si tenemos sospecha de una epilepsia, más cuando nos cuentan clínicas de ausencia, ¿vale? El típico niño que no responde cuando se queda mirando por la ventana, que hace movimientos con la boca o que al llamarlo no responde.
¿vale? Pues si la madre nos cuenta de esa clínica, entonces le pediremos un electro para descartar ausencias, pero en general no se debe pedir un electro para el TDAH. Porque su valor discriminativo con otros trastornos neuropsiquiátricos es pobre y suele generar interpretaciones erróneas e incluso tratamientos injustificados con fármacos antiepilépticos, ¿vale? En cuanto a las opciones terapéuticas, pues no voy a meterme aquí, hay intervención psicológica, administración de fármacos y terapias alternativas. El tratamiento psicológico en sí se indica cuando los síntomas del TDAH son leves o el impacto del TDAH es mínimo, o cuando hay discrepancias sobre la intensidad o frecuencia de los síntomas entre los padres y los profesores. También cuando el diagnóstico del TDAH es incierto, en caso de que los padres rechacen el tratamiento farmacológico y en niños menores de 6 años, puesto que en ficha técnica pues no se pueden utilizar tratamientos farmacológicos. El psicopedagógico, bueno, tampoco debería entrar aquí porque yo imagino que ya lo van a ver después, pero bueno, que es un programa de intervención individualizada en la escuela que incluye aspectos académicos, sociales y conductuales, recomendándose adaptación en el aula, entrenamiento para docentes, técnicas de modificación de conducta y otras estrategias, y que los programas en la escuela deben implicar la mayor parte del cuadro docente para facilitar su eficacia. En cuanto al tratamiento farmacológico, que va a hablar el doctor Pedro Hernández, solo voy a decir un par de pinceladas, que la elección del fármaco va a depender de la presencia de trastornos comórbidos como los que describíamos antes, del efecto adverso de los fármacos que ya se conozcan en esos niños o las experiencias previas de falta de eficacia. También de las condiciones que afecten al cumplimiento, del potencial de abuso, de las preferencias del niño y de su familia. Y lo que están recomendados actualmente son la metilfenidato y la atomoxetina, mantenerlo en el tiempo mientras se muestre efectividad clínica, saber que no disminuye la efectividad, que los regímenes diarios están relacionados con mayor cumplimiento, que las formulaciones de liberación prolongada ofrecen más confidencialidad y por lo tanto mejoran el cumplimiento, y que cada paciente tiene su curva de dosis-respuesta y requiere un ajuste de dosis. Y si es importante, una vez que el niño inicie tratamiento, pues que su pediatra tenga un seguimiento regular del peso, la talla y la tensión arterial. Y saber que el TDAH requiere un manejo multidisciplinar, tanto el pediatra como el psiquiatra, como el neuropediatra, el psicólogo, el pedagogo, los profesores, los terapeutas para problemas adicionales, como puede ser el logopeda. Que es necesario que uno de los profesionales adopte el rol central, ¿vale? Que asuma el diagnóstico, sea el que indique el tratamiento y sea el que controle la evolución. Y que este profesional médico competente no tiene que venir necesariamente de la neuropediatría ni de la psiquiatría en sí, sino que puede ser uno cualquiera, mientras que tenga amplios conocimientos y experiencia en los trastornos comórbidos. En cuanto al pronóstico, pues se sabe que a lo largo del paso del tiempo, en la adolescencia, pues el exceso de actividad motora se va reduciendo y lo que persiste es la impulsividad y la inatención. Los síntomas de TDAH pueden persistir hasta en el 80% de los casos en los adolescentes, pero cumpliendo claramente criterios solo en 1/3 de los casos. Y que el trastorno disocial va a aumentar la probabilidad de trastorno por abuso de sustancias. ¿Cuáles son factores de buen pronóstico? Pues el tener una inteligencia buena y una salud general buena también, una estabilidad emocional, familiar y salud física y psíquica de sus miembros, un nivel socioeconómico y académico-cultural alto, una buena autoestima y no dificultades en las relaciones interpersonales y la ausencia de comorbilidad conductual. Y el principio hasta aquí. Muchas gracias. Muy buena exposición de toda esa clínica. ¿Hay alguien en la sala que quiere hacer alguna pregunta? Si no, voy a romper también el hielo otra vez. Y como antes hablábamos del diagnóstico a nivel escolar, a nivel sanitario, sabemos que en los últimos años pues, se ha avanzado mucho y el diagnóstico se está efectuando
de modo más precoz, pero se tendría, ¿crees que se debería hacer una estrategia en particular, por ejemplo, en los centros de atención primaria, donde se hace un reconocimiento al niño de un modo sistematizado a lo largo de los 14 primeros años de vida, introducir de algún modo algún método de screening en una edad determinada, como puede ser 6 o 8 años, para que favorecer un diagnóstico precoz o una sospecha de TDAH que pueda facilitar un más precoz, un mejor tratamiento y evitar las comorbilidades. Hombre, yo creo que ese trabajo se está haciendo ya en el colegio y que sí que los padres cuando vienen a la consulta, que normalmente te mandan niños a partir de los 4 o 5 años, que ya cuando se han escolarizado, ya te cuentan que es un niño que desde chiquitito era hiperactivo, pero claro, ¿qué niño antes de los 3 años es hiperactivo? Entonces yo creo que es difícil de poner algo que digas tú, una escala o algo para en primaria te refieres. No lo sé. Yo creo que es complicado. Creo que es una vez que se escolariza cuando pues ya se da cuenta el profesor y pide orientación y es que nos los deriva.